Hola, hola, yo soy Keki, mucho gusto por si no me conoces y el día de hoy en Bajo la Lupa Keki vamos a tener el tan esperado testimonio de mi gran amigo, el host salvadoreño, es así tu canal de YouTube, Sí, ¿verdad? El host salvadoreño que nos va a contar todo lo que fue su experiencia como víctima de las maras y su vivencia en El Salvador, pues él es de El Salvador y que lo trajo hasta aquí hablando, ¿no? sí. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que sucedió y mi experiencia sobre la cual, por la razón por la cual estamos acá y estoy aquí con mi familia. Así que sin nada más que agregar. Bueno, para empezar la ronda de preguntas, vamos a que Gabriel nos cuente un poquito sobre quién es él, a qué se dedica y poco más para introducirte. Bueno, mi nombre es Gabriel, soy salvadoreño de la capital, San Salvador, de Soyapango. Y bueno, allá en El Salvador me dedicaba a trabajar en el área de control de calidad en una empresa industrial. Trabajé en ese lugar como por 10 años. Y bueno, además de eso, pues también me dedicaba a la música, también un poquito a lo que es el diseño, también me desempeñaba en algunas cosas de diseño. Y bueno, hasta en el 2016 que ya decidí venirme por acá por las situaciones que vamos a hablar. De hecho, entiendo que ya yo me sé la historia, entiendo que por ahí viene el tema de tu venida para acá con respecto al trabajo y todo el trayecto que tenías que hacer, ¿cierto? Sí, bueno, la razón principal fue por las pandillas. En el 2016, la situación en El Salvador con respecto a las pandillas se han complicado. Yo sé que, bueno, los salvadoreños que me vean van a darme la razón que en ese tiempo la disputa en un territorio a otro, pues una persona común que no se dedica a nada de eso, pues siempre era víctima de ellos, con la cuestión de lo que llaman la renta, le llamaban en ese tiempo. Entonces, pues esa cuestión yo trabajaba en un área donde no, donde era una pandilla diferente y vivía en un área donde una pandilla diferente. Entonces fue ahí donde la disputa de que se dieron cuenta que que yo vivía en un área diferente y que trabajaba en una diferente. Entonces ya de ahí dijeron, bueno, para protegerte vas a tener que pagar tanta cantidad para poder seguir trabajando prácticamente. Aunque en el área donde yo trabajaba sí era de otra pandilla, pero no, ellos no llegaban ahí, sino que fue como más que todo una excusa. Ajá, y una pregunta que tengo, claro, tú ibas a trabajar todos los días. No, Sí. es decir, tú veías todos los días a estos pandilleros que te buscaban extorsionar y ¿cómo era ese trato de ellos hacia ti? En El Salvador existen, bueno, existían en ese sentido las pandillas que estaban organizadas en un punto. Estaban los que son los llamados postes, que eran los que estaban ubicados en ciertas esquinas, que eran los que veían quién pasaba, quién no pasaba, quién llegaba a la colonia, quién no. Entonces, esos eran los que veías vos a diario, que los veías siempre con un teléfono, que siempre andaban llamando por teléfono y todo eso. Entonces, siempre me topaba con uno de ellos o que me veía, me decían, hey, ¿qué tal? ¿Para dónde vas? Trabajar. Bueno, ok, está bien. Pero en el momento donde ya me confronté ya directamente con ellos fue cuando dijeron, hey, pero estás en un lugar donde no tenés que estar. Ni ellos se cruzaban al otro lado, porque solo era una calle prácticamente donde tenía que pasar. Entonces me dije, bueno, ya sabes que ese lugar es no, ni dicen ellos ni pronuncian ellos siquiera la pandilla contraria, lo dicen de una forma así como, eh, bueno, bien bastante despectiva, un nombre bien, que no lo voy a mencionar, pero nunca mencionan el barrio 18 ni la MS, sino que siempre lo dicen de otra forma. Entonces me lo decían así y lógicamente yo entendía y me decían, bueno, para que te cuidemos tienes que pagar cierta cantidad de dinero. Entonces, bueno, yo les decía, eh, ahí teníamos que negociar, porque con ellos hay que negociar un poco la cantidad. Pues de repente te pueden poner o $10 hasta $100, o sea, ya depende de ellos. Entonces vos vas bajando y si mira, lo que te puedo dar son esto,
Si vos aceptás $10 que yo te dé semanal o mensual o como sea, ellos ya te dicen sí o no. Entonces ahí donde negociaba, ya después, como era un día de vivir, tú te cruzabas, ya te conocían, pasabas, entonces no te molestaba mucho mientras seguías pagando. Y el pago era así, o sea, era un pago semanal, mensual o como uno acordara con ellos. Depende, porque como ellos sabían que trabajabas en un lugar, y ahí en las empresas privadas pagan quincenal. Entonces ellos sabían que quincenal ya me pagaban, entonces tenía que pagarles a ellos. Ya a veces, al inicio iban con poco dinero, como por $10, después iban subiendo a 20, después a 30 y así. Llegaron hasta $30 quincenal. Entonces, ya uno los tenía que pagar cada vez que los veía, ya te lo pagaba. Ellos tenían siempre andar un cuaderno o algo para anotar. Cuéntame, para ese entonces, ¿en cuánto estaba el salario mínimo? O sea, no cuánto ganabas tú, pero con cuánto es el salario mínimo, porque así podemos todos tener una idea de, o cuánto ganabas también, ¿no? Así pudiéramos tener una idea de cuánto significa $30, $10, porque por lo menos $10 en Venezuela es más del sueldo mínimo. Entonces así podemos tener una referencia. Bueno, el salario mínimo cuando estaba como en $300, pero ya yo ganaba un poco más, andaba como $450. Entonces, sí, ya sacarte $30 extra, además de los cargos que tenés de para tu casa, la comida y todo eso, entonces ya es algo extra que a veces no lo tomabas en cuenta, y ya cuando te lo ponen, pues ya tienes que sacarlo de por sí, o sea, ¿no? Claro, y para ese momento además me imagino que ya, como dijiste al principio, tú te viniste con tu familia y te viniste a raíz de eso. Entonces para ese momento ya tú no eras solo. No, no, yo estaba ya con mi esposa y tenía dos niñas. Una pequeñita estaba como 1 año y la otra ya tenía 2 años. Entonces Oh, sí, ya estaban pequeñas. ok, ¿y qué pasaba si tú decías no te pago? Ok, allí fue el detonante quizás cuando ya uno no decide pagar. Cuando ya no pagas, la primera te la pasan, te dicen, bueno, entonces te voy a esperar al siguiente, pero ya sabes que no sé qué. Ya no pagas la siguiente y ya te andan buscando, de repente te los topas en cualquier lado, ya te dicen, hey, te hablan, te pasan un teléfono, ya donde te habla el que le llaman el palabrero, que ya te dicen, hey, ¿qué onda? ¿No estás pagando? Ya, ya sabemos dónde vivís, ya sabemos cuántos hijos tenés, ya te lo van diciendo así nada más. Lógicamente algo así podríamos decir, no me afecta porque solo no me han mencionado nombre, pero ya llega un punto que cuando ya nos pagas de nuevo, ya ellos van haciéndote más presión, mencionándote nombre de familia, de cuántos niños tenés, dónde es que vivís. Y como yo vivo en una zona ahí que es vivía en la zona donde estaba la pandemia MS, entonces lógicamente ya sabían dónde vivía uno. Entonces sí, ya te mencionaban, vivís en tal pasaje, número de casa tal, tu esposa se llama tal, tus hijos son estos, entonces ya ahí donde uno se dice, "Ey, ¿qué pasó aquí, va?". Pero ya cuando ya no pagas, ya te comienzan a estar molestándote la salida del pasaje, ya cuando vas a comprar a la tienda, cualquier cosa, siempre andan molestándote que vas a pagar, que vas a pagar, que vas a pagar. Lógicamente a veces no te hacen nada porque sos de la colonia al inicio, pero cuando ya ellos dicen, "Hey, pero este tiene posibilidad de pagar, va". Ellos ya van viendo cómo es tu trabajo, investigan hasta lo que ganas, investigan hasta dónde estás trabajando, todo eso. Entonces, ya ahí te ponen como en la entrada, entre la espada y la pared, ¿va? Claro, porque además ya saben cuánto ganas y saben si tú Ujú. la negociada la hiciste Sí, para pagar menos o porque de verdad era lo que ujú, podías, pues. sí, sí. Y cuéntame un poquito de qué fue o sea, qué fue lo que pasó, que dijiste, no solamente no pago más, sino que es que ya me tengo que ir. Sí, es que esa fue un momento que, bueno, no me lo esperaba realmente. Claro, estábamos entre extendiendo el tiempo, ¿va? Siempre te pago tal fecha, te pago tal fecha, pero
quizás no sé, el palabrejo les dijo, hey, no, puede pagar, vayan a buscarlo o algo así, no sé cómo fue, que íbamos caminando con mi esposa y mi hija y bueno, íbamos en la calle saliendo del supermercado, cuando ya se para un auto así oscuro, negro, y se bajan dos tipos armados y con pañoletas. Eso es lo normal que usaban ellos, se ponían pañoletas así, ya bajaban con sus pistolas, ¿va? Y ya te arrinconan y me metieron a un pasaje que estaba, un callejoncito que estaba ahí cerca de donde íbamos caminando. Y ya te agarran y te llevan ahí. Entonces, ya algo así, ya es porque ya esos $30 ya no son $30. Entonces ya me comenzaron a decir, mira, eh, con nosotros no se juega, que ya sabes que tenés que pagar, que no lo has hecho y que hoy ya no son eso, y hoy ya son $1000 y $1000, pero si no ha pasado mucho tiempo, sí, pero vos no querés y a la pandilla no se le miente, que no sé qué, bueno, comienzan a insultarte, comienzan hasta a golpearte y enfrente de la familia, pues. Entonces, eso lleva al punto de volver a negociarles con ellos en el momento, pues sí, pues tenés a tu hija, tenés a tu esposa que no tienen prácticamente nada que ver porque yo lo estaba pagando. Entonces ya ahí donde ya decís, ya les digo yo a ellos, miren, eh, denme una semana y yo una semana les pago los 1000 cabales, denme hasta este domingo, el domingo se los pago y si no se los pago, entonces ahí sí agárrenme como ustedes quieran. Les dije en el momento con una desesperación, porque o sea, estábamos en un momento donde no podíamos ya hacer nada, nada más que lo que ellos querían solamente, yo sé que querían esperarme un susto. Lógicamente hoy uno piensa, me van a llevar, me meten al carro, me llevan y me secuestran o algo así, va. Pero ya no, de tanto insistirle, insistirle, el otro estaba haciendo una llamada mientras el otro estaba con la pistola así apuntando y toda una desesperación. Ahí la gente caminaba y o sea, no te pueden ayudar ni nada. Ya de último momento dijo, te damos hasta el sábado y si no pagas el sábado, yo le dije, bueno, el sábado yo no puedo, dame hasta el domingo, una semana, o sea, ese día fue un viernes en la tarde y yo le había dado para el siguiente domingo que yo le había dicho que le iba a pagar, ma. Entonces ya después, en ese tiempo, pero antes de todo eso yo ya estaba buscando información de emigrar, ma, por la cuestión de que ya no quería pagar. Pero lo estaba haciendo así esporádicamente, no lo hacía así que me ponía así a buscar mucho, pero ya tenía una idea de cómo podía ser. Pero en esa desesperación tenía una semana, entonces ya después de que ellos me soltaron, ahí me dije, una semana lo pagas y se fueron. Ya de allí, pues, lógicamente, ya me puse a buscar yo cómo poder salir del país, ¿va? Y quizás eso lo que me preguntan muchos, que cómo, por qué decidí venirme hasta acá. Y aún me lo preguntaron acá también. ¿Por qué tan lejos? Y fue porque por medio de un amigo, compañero de trabajo, pues él me dijo sobre Holanda, ¿va? Me dijo sobre que aquí había una amistad de él que estaba pidiendo asilo y todo eso. Yo busqué información y lo contacté a él y no me dio la información que necesitaba, sino que fue medio información, ¿va? Pero ya fue donde yo me vine para acá. Entonces sí, Yo cuando tú me habías contado y tu esposa me habían contado, me lo contaron tan por encimita que no me lo imaginaba tan fuerte. sí, realmente no nos gusta contarlo, ni yo lo he contado, ni mi canal tampoco. Claro. Pero eh, esto es más que todo para mostrarles cómo que funcionan las pandillas para los que creen que es algo fácil y porque muchos como nosotros que estamos lejos estamos contentos con lo que está sucediendo en el país, ¿va? Pero quizás no todos han vivido las situaciones de esa forma, pero sí el actuar es el mismo de ellos, siempre ha sido el mismo. Claro, de hecho yo decía que en esta parte yo estaba completamente de acuerdo con Bukele porque ya era demasiado, demasiado lo que la pandilla le estaba haciendo al pueblo salvadoreño. Y entiendo que además tú estás buscando para Holanda o lo suficientemente lejos porque, cosa que no saben muchos, las maras empezaron en Estados Unidos, todavía siguen en Estados Unidos, entonces supongo que tú Estados Unidos no lo tenías como opción, ¿o No, sí? Porque he visto que hay muchos salvadoreños que también van para El Salvador. De hecho, era
si no me equivoco, hasta hace muy poco, el segundo país latinoamericano con más refugiados, inmigrantes en Estados Unidos, el primero siendo México, obviamente están en la frontera, eh, pero eso me llama mucho la atención porque las pandillas de El Salvador, o sea, las maras, iniciaron en California, en Estados Ujú. Unidos. ¿Fue una opción para ti? No, es que lo que pasa es que en Estados Unidos, lógicamente, es un país grande, bien difícil que te encuentres, aún si huís allá, hay mucha gente que está así. Pero yo estaba con mi hija y estaba con mis dos hijas pequeñitas y mi esposa, entonces no me arriesgaba a irme así de ilegal para Estados Unidos. Y para la cuestión en ese tiempo, en el 2016, la cuestión de asilo no era muy claro en Estados Unidos como lo está haciendo hoy, ¿va? Entonces no era una opción. Aunque cuando yo fui a interponer la denuncia a la división antipandillas que estaba en El Salvador, la investigadora que me estaba atendiendo me dijo, claramente me lo dijo, aquí vienen muchas personas, es bien difícil hacer algo con tu caso, entonces lo que podés hacer, me dice, es irte ilegal para Estados Unidos con tu esposa y tus hijos. O sea, la misma policía aconsejándote que te vayas ilegal porque las pandillas estaban dominando muy fuerte. Entonces me ofrecieron, además de eso, después me dijo, "Bueno, vamos a hacer un plan de captura, que era yo entregar el dinero y ellos estar escondidos. Eso no es una opción, en ese tiempo no era una opción, porque si lo hacías, agarraban solo al que iba a recoger el dinero, pero estaban los demás, entonces ya sabes vos que, y supuestamente iba a ser protección contra testigos, te iban a poner protección, pero esa protección no sirve en El Salvador, han matado muchos de esa forma, entonces yo le dije, no, yo no voy a meterme en eso porque no voy a arriesgar la familia. Si fuera yo solo, yo les digo, hagámoslo y ya estuvo, pero no tengo familia. Entonces me dijo, bueno, entonces vamos a seguir investigando y no sé qué. Y no, bueno, no me dieron mayor información. Aún ni siquiera me dieron una copia de la denuncia que yo puse. Hasta después de 15 días, yo dejé a un abogado cuando yo me vine para que me buscara la denuncia. Nunca la dieron. Entonces, era bien ineficiente poner la denuncia en ese tiempo a la policía. Entonces, por esa razón es que yo no decidí, porque tenía familia, y irme legalmente a Estados Unidos con familia era arriesgarlo. Entonces, eso es lo que no quería yo. Sí, que además irse ilegal a Estados Unidos siendo de Latinoamérica, la gente pensará que es muy fácil, sobre todo si nos ven de Europa, porque aquí hay libre tránsito en toda la Unión Europea. Tú siendo europeo puedes pasar por cualquier lado, pero por allá, si eres de Sudamérica, primero tienes que pasar una jungla que es hiper peligrosa. Ya estando en El Salvador, que lo único que tienes que pasar, digamos, es México, este, sería a través del Tren de la Bestia, que si quieren que les hable al respecto, pues díganme en los comentarios. Y no solamente el Tren de la Bestia, sino que además para pasar después la frontera puedes hacerlo o por el río Bravo, que ya es muy peligroso, y teniendo las niñas pequeñas, pues si personas sin niños se mueren en el río, como no una persona con niños cargándolos. A ver, se puede, hay gente que lo ha hecho, pero no deja de ser arriesgado. O pagándole un coyote por los famosos túneles que tienen, ¿no? Ujú. ¿Conoces a alguien que se haya ido así a través de con los coyotes o por el tren? Sí, sí, conozco muchas personas que tomaron esa decisión y al final ellos siempre dicen, no lo recomiendo. O sea, pasar por el desierto, muchos pasan por el desierto, otros escondidos en camionetas. O sea, es algo que para una familia no es algo, no es una buena opción, ¿va? Entonces, en mi caso no fue así, por eso yo ya había investigado que sí existía la posibilidad de asilo en Europa. Lógicamente yo no iba por necesidad económica porque yo en ese tiempo no lo necesitaba. Entonces, yo iba más que todo por seguridad. Entonces, no era una opción Estados Unidos, sino que vivir bien, tranquilo y sin ningún problema. Entonces, por eso busqué Europa, este lado. Ok, hiciste un comentario sobre que para venirte para acá necesitabas una denuncia y también comentas que la denuncia, pues bien, gracias, pues es lo mismo Ujú, que poner una denuncia en casi toda Latinoamérica, bien, gracias. Yo la puse, pero no sé si le hicieron efectiva o no, ¿no? ujú. ¿Cómo hiciste al final para que tu asilo
tuviera validez con el tema de la denuncia. Hablando de la denuncia específicamente, porque entiendo que también tienes otras pruebas y todo lo Mm, demás. Vaya, eh, para que ponerlos en contexto, yo tenía una semana. En esa semana organicé todo, me busqué un abogado que fue el que me ayudó con todo el trato que iba a hacer. Me dijo, bueno, pues después fue a poner la denuncia, el siguiente día fue a poner la denuncia. Eh, Fue algo bien difícil porque me escondí prácticamente una semana. Porque si puse denuncia, sabes que van a buscarlos. Aunque no, y si no los buscan, aunque sea, les van a decir, mira, pusieron denuncia que lo estás molestando a esta gente. Entonces ya corre peligro uno. Entonces en ese tiempo me escondí todo, puse la denuncia y busqué a un abogado, que el abogado me dijo, mira, si no te han dado denuncia, podemos hacer lo que le llaman declaración jurada, que es que tú declaras frente a un notario lo que te sucedió. Él pone todo el testimonio, él lo firma y lo sella como válido, como el caso que vos le has ido a contar. Vale. Me dijo, llévate eso te va a servir como un respaldo para poder solicitar el asilo. Fue así como lo hice. Ya después me dijo, y déjame un poder para poder yo solicitar la denuncia y mandártela después, por si la necesito. Entonces, prácticamente eso me sirvió como ayuda, aunque aquí siempre lo pedían, la denuncia. Pero ya el abogado me ayudó en todo sentido, me hizo hasta un escrito diciendo yo busqué la denuncia en tanto tiempo y todo bien hecho y bien eh, explicado de por qué no nos habían dado la denuncia. Así que eso fue lo que utilicé. Entonces, para yo poder salir en esa semana. Si no podía salir en esa semana. Me daban 15 días para darme la denuncia. Que al final no la dieron, pero yo no tenía 15 días. Entonces, por eso busqué al abogado en una semana para poder hacer todo ese, que en una semana me lo hizo todo. Y más o menos como, o sea, es que me tiene impactada más todo el papeleo y toda la rapidez y que ya ellos te están pidiendo $1,000. Este, ¿En cuánto te salió todo? O sea, el abogado, la declaración jurada, el poder, encima los pasajes tuyos y de tu esposa y de tu Ujú. hija, de tus hijas, como más o menos aproximadamente, salió todo eso, porque, claro, uno a veces dirá, oye, ¿le pago los $1,000 a los pandilleros que es más barato o busco mi seguridad? Sí, es que, bueno, como te decía, yo ya había buscado información, ya tenía más o menos dónde iba a venir, ya sabía cómo funcionaba en la Unión Europea la cuestión del asilo por todo ese tiempo que había investigado. Entonces ya tenía una idea de cómo, pero no tenía idea del país hasta que este amigo me dijo de esa persona. Entonces ya tenía yo más claro, bueno, realmente no tenía nadie aquí, me iba a venir con solo la información que yo tenía. Entonces en esa semana eh, yo lo que hice fue hablar con mi jefe de mi trabajo para poder conseguir la indemnización. Entonces con la indemnización de 10 años fue que yo me vine, con lo que me dio de indemnización, porque él era lo más rápido para conseguir yo dinero. Yo me puse a pensar en ese tiempo y no tengo ni los $1,000 para pagarlos. Y si no se los pago, o sea, ya sé qué me va a pasar. Pero sí puedo conseguir la indemnización, me voy del trabajo y ya me voy a solicitar el asilo. Pero si yo me quedaba con la indemnización, le pago los $1,000, me quedaba sin trabajo y me quedaba, o sea, prácticamente siempre molestándome ellos. Y no es así. Entonces dije, bueno, voy a pedir la indemnización, me vengo con eso y ya pido el asilo. Entonces, con eso me ayudó para poder yo decir en una semana me voy. Si no, no creo que no lo hubiera hecho. Claro, miren ustedes y qué fuerte es que era la situación, ya entiendo, gracias a Dios, no es así, pero qué fuerte es la situación en ese momento que tu jefe ya está como prevenido al bate, como decimos en Venezuela, que este tipo de situaciones pueden pasar y sin más ni menos en una semana pudo solucionar toda la indemnización. Es común, me imagino que es muy común que los salvadoreños que están trabajando honradamente, porque me imagino que los pandilleros verán eso como su trabajo, pero no, los que trabajan honradamente, hagan eso, es tan común que ya los jefes saben que esto puede pasar y pueden preparar esto de una manera rápida.
No, no, lo que pasa es que mi jefe era muy bueno conmigo, porque yo le trabajaba muchas cosas y a veces hacía trabajos que no me tocaban, entonces me ayudó eso para ganármelo, por decirlo así. Pero en El Salvador hay, yo creo que todavía hay, que tú puedes renunciar a un trabajo y te dan la mitad de tu tiempo de indemnización. Entonces, yo dije, si yo le voy a pedir y me dice que no me va a dar, por lo menos la mitad me va a servir para yo irme a otro lado, pues. Entonces le dije, miren, le dije al jefe, si usted no me ayuda completo con darme la indemnización, entonces yo voy a renunciarle de todas maneras. Entonces ya donde me explicó pues, por qué lo que es hacer, ya le dije, le expliqué, entonces él lógicamente dijo, no, entonces no, yo te voy a dar la indemnización, te voy a quitar. Y ya en esa semana fue que yo recibí ya. Eso fue rapidito. No sé cómo hizo él, cómo movió eso para que me dieran el dinero en esa semana, pero fue rapidito, la verdad. Claro, me imagino. Ah, No todos hacen eso, perdón. No todos hacen eso. No todos los jefes saben, o sea, sí saben cómo funciona, pero no todos van a hacerle un favor de esta manera, porque para mí fue un favor que me hizo él, que sí le estoy muy agradecido por lo que hizo. claro, tuviste tu ángel guardián, por Ujú. decirlo de alguna forma. Em, ajá, una pregunta que te iba a hacer. ¿Sabes que por lo menos actualmente en Venezuela, digamos, hay una gran pandilla que se llama el Tren de Aragua? Hay muchos de ellos, no la mayoría, pero sí es un número significante de ellos, que están obligados por los líderes de la pandilla a pertenecer a la pandilla. Entonces ellos, estos que están obligados en lo que tienen una oportunidad, van y piden asilo, bien sea en Estados Unidos, en España, yo que sé, en cualquier otro país. Tú cuando fuiste a pedir asilo, ¿no tenías miedo de, por casualidad, encontrarte a alguien de la pandilla que se les había escapado o que ya no quería ser parte de de la pandilla y conseguirte a alguien de ellos? Es bien difícil que te los puedas encontrar a ellos pidiendo asilo. En el caso, en el sentido, si es una persona que ellos han obligado, lógicamente es porque no quiere hacerlo y lo va a pedir asilo por eso. Pero que alguien de ellos dice, o sea, si te vas a encontrar a alguien de ellos en otro lugar, es porque o él está huyendo de la pandilla también, o esta persona nada más no es de la pandilla, ¿entendés? Entonces, es bien difícil. Y otra también que estamos demasiado lejos. Entonces, yo había investigado que en Milán, en Italia, hay pandillas de la misma. En España hay unas partes de España que hay pandillas de la misma. Entonces yo dije, Italia y España yo lo descarto para irme a pedir asilo y me iba a ir hasta Suecia. Pero para llegar a Suecia a mí me salía demasiado caro porque iba a hacer muchas escalas y mucho tiempo y me salía muy caro el pasaje más que en una semana. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo en Holanda, que me dijo este amigo, y como funciona igual que Suecia, porque yo Suecia ya la tenía estudiado cómo es el proceso. Y si me sale, y si es igual que Suecia, por ser de la Unión Europea, entonces puedo hacerlo. Entonces ya sabía yo. Llegué al aeropuerto y fue en el aeropuerto donde lo pedí, porque sabía que ahí podía hacerlo. Entonces ya de ahí comienza todo el proceso. Que bueno, que ya más adelante, si quieren, podemos hacer otra colaboración que él contándonos todo lo que es el tema de pedir asilo, que también uy, es bastante complicado. Y ya para terminar, lo que ha tenido esta serie de videos que ha sido tan polémico, hablemos un poquito de qué piensas tú de Bukele que, con respecto a su gobierno en general, pero sobre todo con cómo ha tratado el tema de las pandillas allá, aunque ya nos diste un pequeño adelanto, pero ahora sí te puedes explayarte lo que quieras. Sí, yo creo que como lo dije en un momento, que para nosotros o muchos de los que hemos sufrido las pandillas de un término más directo, nos alegramos pues lo que está pasando en el país. Uno porque Bukele se le ve las intenciones, aunque en mi punto de vista está rodeado de gente que estuvo antes en otros gobiernos y eso puede arruinarle el gobierno a él, pero en lo que él está haciendo y las intenciones que él tiene para gobernar y aún de la misma seguridad, ese es, yo pienso que es lo mejor que le ha pasado al país.
en cuestión de seguridad, que era todo lo que la gente estaba luchando o esperando de los demás gobiernos. Entonces, hasta este momento yo lo veo bien, pero estoy todavía con mis pequeñas dudas con respecto a la gente que lo está rodeando, porque la gente que lo está rodeando le está trayendo mucha mala fama, porque hay gente todavía corrupta en el gobierno que son de gobiernos viejos. Entonces eso le puede arruinar, pero en el momento de utilizar, de construir una nueva cárcel para las pandillas, es lo mejor que pudo haber hecho. Pandillas que descuartizaban gente, mataban gente, que de repente se hallaban a alguien que no era del mismo sector, los mataban que, a, podemos decirlo, a sangre fría, todo eso. Entonces, eso afectó mucho al país. Yo, en mi punto de vista, siento que lo está haciendo muy bien hasta hoy. Ok, bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Ha sido bastante informativo, incluso para mí que ya me sabía la historia, ha sido bastante informativo. Todo, si quieren más videos de este estilo, yo puedo hacer mi mayor esfuerzo de buscar gente que pueda dar testimonio, ya no sobre este tema, ya el tema de las maras queda por ahora, a menos que salga nueva información, cerrado. Del Salvador podemos seguir hablando todo lo que quieran, porque además, como ya ven, tengo un amigo del Salvador que me puede también dar información. Y bueno, nada, chicos, eso ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse, dejarme en los comentarios si quieren que haga más videos de este estilo, buscando testimonios de víctimas de diferentes situaciones. Y denle like, suscríbanse de verdad, compartan el video con todos sus amigos, familiares, es más, hasta con el perrito, compartan el video. Una última pregunta, Gabriel. ¿Volverías a El Salvador?